Bueno, buenos días, mi nombre es Kevin Alvis y voy a explicarles sobre las estrategias arquitectónicas. Para estudio solar, eh, estudio de coberturas del cielo. Entonces, ya teniendo la tabla de contenido, vamos a comenzando a hablar sobre la información climática, sobre las 8 estrategias dadas por el Climate Consultant, el estudio solar, estrategias de estudio solar, recolección y consumo de agua, y estrategias de recolección de consumo de agua. Entonces, hablando un poco ya de lo que es la información climática, encontramos que en las dos primeras tablas dadas por el Climate Consultant, encontramos que la parte más despejada dura 4 meses, del mes de noviembre al mes de abril, y enero es uno de los meses como más despejado de todo el año. Ya hablando un poco de la parte nublada dura aproximadamente 7 meses, comienza en abril y termina en noviembre. Y el 29 de julio es el día más nublado del año, ya que este cuenta como con un 95% de nubosidad durante todo el tiempo. Bueno, la cobertura de la lluvia, encontramos que la temporada de la lluvia dura 10 meses, de marzo a enero, básicamente es todo el año, o parcialmente nublado, y la parte o la concentración de más tiempo de lluvia es alrededor del día del 20 de octubre. Y el periodo sin lluvia es un periodo bastante corto, ya que es de mes y medio, de enero a marzo, mediados de marzo. Bueno, ya hablando un poco de la cobertura del viento, encontramos que el vector de los vientos varía, depende de la topografía del lugar, del sector y la velocidad. Entonces, encontramos que la parte más ventosa es de diciembre al mes de abril, con velocidades promedias a 10 kilómetros por hora. Y la parte como menos ventosa la encontramos de abril a diciembre, con promedios de 6 a 8 kilómetros por, por hora. Y encontramos que febrero es el mes que, que tiene como más vientos como fuertes, ya que este lo encontramos con 14 kilómetros por hora. Ya la temperatura promedio de Boquerón, encontramos que la temperatura calurosa la encontramos en 2 meses, que es de febrero a abril, y la temperatura máxima promedia diaria que entra entre los 33 y la temperatura mínima es de los 24 grados centígrados. La temperatura fresca dura 6 meses, de junio a diciembre, y la temperatura promedio diaria es de 30 a 31 grados centígrados. El rango de radiación, bueno, esto se toma en cuenta en varias estacionales, ya que la elevación del sol y la absorción de las nubes, la radiación incluye una luz como visible y una radiación ultravioleta. Entonces, el periodo más resplandeciente son 3 meses, que es de enero a marzo, y uno de los periodos más oscuros los encontramos de mayo a junio, de agosto a septiembre y octubre. Y noviembre y diciembre son oscuros. Entonces encontramos que en estos, la hora de atardecer en cada mes y en determinadas horas. Las horas de iluminación, esta nos dicta que las líneas negras es como la parte céntrica de la iluminación, ya que el color piel y el color negro indican que es la luz natural, y tenemos un rango bastante como poco. Y la salida del sol más temprano es a las 6 y el atardecer es a las 6:05. Bueno, hablando un poco de la temperatura de bulbo seco, encontramos que la verdadera de esta temperatura es el aire húmedo y la frecuencia determinada de las temperaturas comunes del aire.
de la temperatura de Boquerón varía mucho, ya que encontramos unas temperaturas de 22 a 33 a 34 grados centígrados, y muy rara vez estas bajan o suben del promedio habitual. Bueno, en el analema encontramos que los diferentes meses y días del año los determinan como las posiciones del sol, en la mañana, en la tarde y en la tarde-noche, que de 6 a 9 son temperaturas promedias de como de 20 grados centígrados, el cual en este tiempo necesitamos calefacción. Ya después de las 10 de la mañana, encontramos hasta las 3 de la tarde, encontramos ya un mayor rango de puesto al sol, ya que estas temperaturas nos comienzan a subir con mayores de 24 a 25 grados centígrados, y es necesariamente la sombra. Y ya la zona de confort la encontramos por ahí alrededor de los 20 grados centígrados. Hablando un poco ya de la tabla psicométrica, encontramos que la tabla psicométrica, los puntos verdes indican los registros del año pues, para Boquerón. La línea inferior indica la temperatura de Urbo Seco, y los ejes verticales nos habla del rango de la humedad que tenemos. Entonces, la zona de confort tiene el 17%, el cual equivale a 1527 horas, y se encuentra un promedio de 20 a 25 grados centígrados, que es lo que yo le estaba hablando. La humedad es como relativa porque la encontramos del 80% más o menos. Y estos puntos verdes son como la temperatura que se encuentra dentro de la zona de confort ahí en Boquerón. Entonces vamos a hablar de las 7 estrategias solares dictadas por la tabla psicométrica. Entonces encontramos que para plantear unas estrategias debemos de tener en cuenta el sistema de muros ambientales, la transformación de radiación solar en calor, ventilación cruzada en espacios y fachadas laterales, control de incidencia solar a través de paneles de celosía en madera, ganancia solar por ventanas, ganancia solar pasiva y control de iluminación mediante paneles solares de vidrio. Entonces, encontramos la estrategia 1, que es un jardín vertical. Este nos ofrece distintos beneficios, tanto como económicos, ecológicos y sociales. Bueno, una fachada así nos ayuda a purificar el aire, reducir la temperatura ambiente y regular la temperatura y promover la biodiversidad del sector. Entonces encontramos 4 grandes características, el cual alarga la vida útil de la fachada, crea una barrera resistente, aumenta una sensación de bienestar y nos brinda una reducción de el ruido tanto interior-exterior o exterior-interior. Bueno, ya la estrategia 2 es la radiación solar, que convertirla en calor. Entonces encontramos que esta nos golpean las fachadas y podemos utilizarlas como estrategias para desarrollar ondas de calor dentro de la edificación, estableciendo temperaturas promedias de 23 a 27 grados centígrados. Las corrientes de aire son muy influyentes, ya que las temperaturas internas no sean constantes, sino que conlleven un flujo de viento básicamente templado. Bueno, ya hablando un poco de la estrategia 3, es la ventilación cruzada. Esta es esencial dentro del proyecto, ya que hace que la temperatura del proyecto, dentro del proyecto, sea una temperatura fresca y a diferentes alturas. ¿Esto qué hace? Esto crea barreras como las paredes, paneles o los muebles que están dentro de los espacios, y crea como túneles de viento para que estos se localicen entre 2 a 5 kilómetros por hora. Bueno, la estrategia 4 son los paneles de celosía para la puesta al sol. Bueno, ¿esto qué hace? Esto hace que su integración sea más fluida, no solamente con el entorno natural, sino también como con otros elementos eh, como suelos o revestimientos, o bueno, y entre otras. Esto es una composición idónea, ya que crea un juego de luces y sombras dentro de la edificación,
conformada por texturas o colores, o bueno, y entre otras. Bueno, la incidencia solar que toca los paneles de celosía provoca un aislamiento térmico, ya que este permite entrar la luz, pero no tan intensa, ¿sí? Y a su vez, por medio de las ranuras, encontramos que también permite el flujo de viento, creando como un confort agradable, más o menos con una temperatura de 25 a 20 grados centígrados. Bueno, la estrategia 5 es el acristalamiento relacionado con el calentamiento, ya que la puesta al sol lo que va a hacer es calentarnos la fachada y crear como túneles de viento mediante estos paneles de vidrio. Entonces, ¿esto qué hace? Esto permite como una reducción de el aire acondicionado y el incremento de la superficie por las ventanas, ya que eh, Boquerón se caracteriza por climas templados durante todo el año. Esto quiere decir que vamos a necesitar calefacción dentro del proyecto y esto nos evita a reducir este tipo de artificiales, aires artificiales. Bueno, esto es un envolvente eh, de ganancia de sol pasiva. Entonces, ¿esto qué hace? Esto nos permite que nos brinde como la absorción, reflexión y transmisión de la energía captada, creando temperaturas no mayores a 28 grados y una ventilación natural por medio de ellas. O sea, ¿esto qué hace? Estos peldaños golpean el sol, pero no permiten que entre la iluminación directa, sino que también tenga un flujo de aire por medio de ellas. Entonces, así como lo dicta este corte, que tenemos como los paneles, ya que nos golpea la iluminación y esto nos permite una mayor parte de sol como directa e indirecta. Entonces, ya esta es la última estrategia. Esto lo que busca es como dejar ingresar la iluminación natural, pero no de forma tan directa. O sea, permite que la iluminación sea permeable, pero el usuario se sienta cómodo con la iluminación que entra y no tenga temperaturas tan altas. Entonces, ya hablando un poco del estudio solar, ya estas son las tres estrategias definidas para desarrollar. Entonces encontramos que se encuentra el sistema de jardín vertical, la transformación de radiación solar en calefacción por medio de paneles de vidrio y el control de incidencia solar a través de paneles de celosio. Entonces, encontramos que el sistema de jardín vertical hice un estudio solar, ya que el cual la puesta al sol de las 7 a las 10 de la mañana es bastante relevante, que nos golpea prácticamente mucho las cubiertas, y de 2 a 5 nos golpea prácticamente las fachadas. Entonces, encontramos que en esta, el impacto que tienes de forma natural tiene un impacto como natural, ya que este nos cubre el, las fachadas por medio de un jardín vertical, y esto nos permite desarrollar como una interacción con lo arquitectónico y pues lo público. Entonces, ¿por qué esta estrategia? Bueno, esta estrategia se dio de manera minuciosa en la fachada posterior, ya que la analema nos arrojaba un dato de temperatura bastante alta en esa parte. Entonces, ¿esto qué nos brinda? Nos brinda como una conexión de proyecto a medio ambiente, de medio ambiente a espacio público, la cual entre todas tengan una interacción entre ellas. Entonces, ¿esto qué hace? Que contrarresta el impacto del proyecto como tal hacia el espacio público y tenga una interacción con la naturaleza. Bueno, la materialidad de esta, encontramos que vamos a encontrar unos paneles de vidrio con anclajes en tipo araña o tipo mano, y estas son
Estas absorben a contracción y a dilataciones de los vidrios. Vamos a encontrar paneles de vidrio de 6 milímetros templados, un muro vegetal con soportes de acero inoxidable, o también encontramos en acero. Y el tipo de naturaleza que voy a manejar para esta se llama el opiopongo, que esta lo que hace es que por unos meses se fortalece, se florece, luego se seca y luego vuelve a florecer. Esta resiste a temperaturas aproximadamente a menos 20 grados centígrados en estado latente, ¿no? Y en invierno, lo que es invierno, al aire libre y al suelo normal, estas más o menos captan una temperatura de 18 a 25 grados. Estas requieren de muy poca agua y el crecimiento de estas sea en pleno sol o en sombra parcial. Y encontramos la Santa Bárbara. Estas son las llamadas margaritas blancas y estas florecen casi todo el año. Estas hacen que el lugar sea como más fresco y esto nos brinda sol y una sombra clara. Requieren un poco de agua moderado, pero siquiera esta se requiere como o se planta en un suelo pobre de sequía y funciona eh, como corta periódicamente. Resiste al frío alrededor de 15 a 20 grados centígrados, entonces esta hace que sea ideal para el proyecto. Unos renders puntuales de cómo puede quedar. Un corte fachada, este corte fachada que nos indica el detalle del anclaje vertical, que es el detalle de cómo nos va a anclar el muro jardín. Entonces encontramos la cubierta entre arquitectónicas, cerchas y bueno, y entre otras. Encontramos que ya dentro de la fachada, dentro del jardín vertical, vamos a encontrar geotextiles con acabado fino, con filtros, geotextiles con filtro grueso, retenedor de humedad para que las plantas puedan subsistir dentro del proyecto, un sistema de fertilización y bueno, y entre otras. Bueno, lo que es la estrategia 2 es la radiación solar en calefacción. Bueno, la proyección solar de noroeste a noreste tiene una proyección solar como solo en la parte norte del proyecto, ¿sí? Este es el motivo el cual debemos aprovechar, ya que a ciertas horas nos golpea la estructura con calefacción natural y estas nos podemos aprovechar de ellas para eh, colocar una fachada en vidrio y en la parte de la cubierta para abarcar como más radiación solar. Y esto lo que nos hace es tener como una calefacción interior dentro del proyecto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona. Lo que nos hace es que nos golpea la fachada directamente el sol por la parte noroeste. ¿Y esto qué hace? Estos como octágonos lo que nos hace es que haya un juego de sombras dentro del proyecto. Entonces, ¿por qué esta estrategia? Entonces, esta estrategia se obtuvo por medio de la tabla psicométrica, ya que el aprovechamiento solar para la calefacción de la estructura, sus paneles y la piel son parte clave para que se lleve a cabo la estrategia. La piel tiene elementos sobresalientes y esto nos permite que la iluminación no sea tan directa en la puesta al sol, pero nos brinde como un juego de luces dentro del proyecto. La materialidad de esta es el vidrio térmico, una estructura en acero, anclajes tipo araña, vidrio templado 6 milímetros y una piel en aluminio, ya que esa piel en aluminio también no retiene el calor. Como los renders puntuales de cómo se ve. Y el punto 3, que es el control de incidencia solar
por medio de paneles de celosía. Bueno, esto es bastante relevante ya que la proyección solar no solamente nos golpea también en la parte sur del proyecto, sino que tenemos una exposición al sol durante la tarde que es bastante constante. Pero si se plantea esta estrategia con paneles de celosía, eh, esto nos provoca como un aislamiento térmico, permite como la entrada de la luz tenue y los materiales hacen que su, su integración sea como más fluida como con el ambiente, con el proyecto. Entonces, ¿por qué la estrategia? Bueno, la combinación entre temperatura, sol y viento es bastante interesante. El estudio de esta estrategia es una solución a los tres aspectos por medio de los paneles de celosía. Bueno, es aquel que reduce la temperatura dejando pasar vientos, creando temperaturas amenas para el visitante. Además de esto, es amigable con el medio ambiente sin tener contaminación alguna. Como les venía diciendo, encontramos paneles de madera teca, una absorción de calor, vidrio templado, anclajes en madera para el sostenimiento de esta estructura, prendas puntuales de cómo se ve, cómo nos permite el juego de iluminación como tenue que entra y el juego como de luces. Un corte fachada, el cual nos explica cómo los anclajes, cómo van amarradas los paneles por medio de las placas, el detalle puntual de cómo se ve el anclaje principal que es al piso, cómo nos golpea el sol y eso nos permite una entrada de iluminación tenue sin que sea como fuerte. Ya hablando un poco del tema de la recolección y consumo de agua, encontramos una línea base, que es el paso número 1, que son las personas o cuyas personas que van a entrar al proyecto y que están constantemente en él. Entonces, entre estas hice como una explicación como superficial de mujeres y hombres y hice más o menos un promedio como calculado de cuántas personas pueden entrar al baño diario y eso lo saqué pues también por mes. Entonces encontramos que diariamente 30 personas constantes están dentro del proyecto, que son lo que son administrativos. Encontramos 10 mujeres y 20 hombres. Estos que nos provocan la tabla de usos y la tabla de usos está dictada por el docente y utilizan aparatos sanitarios y eso nos va por galones y lavamanos también por galones. Entonces, ya el paso 2 son el número de personas que entran diariamente al proyecto por el día del año o por los días de la semana, qué pena. Entonces hacemos más o menos un cálculo de que se nos están yendo más o menos unos 589 galones diarios por cada persona. Bueno, encontramos el paso 4 que ya es el aseo. Entonces encontramos de que debemos tener en cuenta lo que son los pisos, cuántas veces se van a lavar por piso, por semana, por día. Entonces eso lo encontramos en la tabla. Entonces, dentro de la estrategia 1 encontramos el sistema dual para inodoros de 6 a 9 litros por descarga. Entonces, lo que hice fue agarrar las 1.700 personas que llegan por semana, le saqué el 15% que son 262 personas que usan el inodoro y el lavamanos, y eso lo saqué por mujeres y por hombres. ¿Esto qué nos da? Esto nos da el valor que tuvimos de lo que gastan en sanitario y en lavamanos, teniendo una reducción básicamente del 52% de ahorro de agua. Entonces, ¿esto qué nos provoca? Esto nos provoca que el tanque habitual de 6 litros lo podamos convertir por medio de 3 con doble descarga.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Este es el detalle de la recolección de aguas lluvias y esto nos provoca filtros para dispararlos para todo el proyecto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que son lavamanos y vamos a tener lo que son sanitarios. La recolección de aguas lluvias para sanitarios, hice como un estudio de el mes de precipitación, que es lo que va a golpear el proyecto en 2 meses de lluvia. Entonces me di cuenta que el mes de abril es el como más importante. Entonces hice básicamente lo mismo, cogí lo que son los galones de captación de agua diario, lo que yo hice, y eso lo multipliqué por 30 y lo que hago es sacarlo por galones. Cogí el desperdicio que hacen las personas cuando se lavan las manos y encontré de que ahorro más o menos con este tipo de estrategias de recolección de aguas lluvias por medio de las cubiertas, me ahorro un 72.5%. Y listo.